El juego loco, así mi usuario de gamer, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué estudias? ¿En qué semestre estás? Bueno, pues actualmente voy a pasar a el octavo semestre de la carrera de Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Este, y pues mi experiencia ha sido buena, me ha gustado la carrera en general. Digamos que algunas materias tal vez me han quedado de ver a mi gusto, tal vez, no sé. Ujú. Eh, o incluso me hubiera gustado tener algunas que no las impartieron, pero en general fue una buena experiencia, me gustó la dinámica de las clases en particular en esa carrera, porque también estuve un tiempo en filosofía Ok. y digamos que están ligadas, sí son similares, pero la dinámica en las clases de filosofía es, digamos, la misma en todas, es llegar analizando a un autor y pues estar como masticando la idea, ¿no? Como un tema en particular de ese autor. Está chido, ¿no? Está curada. Ujú. Pero para mi gusto todas las clases fue como que llegó un punto en el que ya no se me hacía tan chido y me cambié a literatura y pues me ha gustado más. Qué curioso. Bueno, yo estuve en, en la carrera de diseño gráfico antes de también entrar a literatura, que finalmente fue mi carrera definitiva. Y sí, la dinámica era muy diferente, pero yo lo recuerdo más diferente, fíjate, en el sentido de la facultad. Algo que me impactó profundamente cuando me cambié a humanidades fue la forma en la cual las personas como que tenían más un ego, como un poco más esas barreras entre tú y las personas, como que había esa necesidad de establecer una diferencia en ese sentido, algo que nunca sentí en Valle de las Palmas, porque era algo súper unido, era una comunidad de que todas las facultades se llevaban bien con todas. O sea, el grupo de facultades que había, ¿no? Que eran como unas cuatro o cinco, convivían mucho, todos eran amigos de todos, o bueno, no exactamente, pero había una unión mucho más marcada que yo recuerdo que igual sí me pareció extraño una vez que entré a Humanidades, pero supongo que este tipo de gente está ahí, solo tardas en encontrarlos, porque la verdad es que hice muy buenos amigos también en Humanidades y hay gente excepcional. Sí, 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 no, desde luego, yo creo que tal vez eso que tú mencionas podría ser por el hecho de que pues Valle de las Palmas es más pequeño que la facultad, digo, la Universidad de Tijuana, ¿no? Hay muchísima más gente. Entonces, y no, y en ese sentido sí están como muy marcadas las diferencias incluso entre la misma facultad, o sea, hay veces que entre las carreras está como Sí. eh, ese cruce entre ellos mismos, ¿no? Ujú. Pero pues eso tal vez se pueda deber a que pues es que en la Universidad de Tijuana nos enseñan a ser muy competitivos, y no solo en la de Tijuana, creo que en todas, ¿no? Ujú. Pero pues Tijuana creo que es de las más importantes en cuanto a OS en todo el estado, es una de las sedes más importantes, ¿no? La de Tijuana. Sí. Es y la de Mexicali, creo. Entonces, Ujú. O en eh, no sé si se deba a eso en particular de que hay demasiados estudiantes y pues tienen que ser como, con los mismos tienen que ser como más exigentes, ¿no? Como tienes que ser más productivo porque pues hay un chorro que van detrás de ti y, ¿no? El que tenga más herramientas, que sea más productivo, es el que se va a quedar con la chamba al final, ¿no? Que es para lo que estás estudiando. O creo que es para lo que están estudiando, ¿no? La mayoría. bueno, sí, bueno, sí, tienes razón. En ese sentido, digo, creo que en mi caso la literatura sigue siendo más algo secundario en mi vida, pero que como hobby es algo que disfruto. A mí me ha gustado mucho mi experiencia en la escuela, me ha enriquecido bastante, he tenido muy buenas, me atrevería a decir amistades, creo que he hecho bastantes amistades eh, que me gustaría seguir frecuentando, por ejemplo. Nada más en ese punto, ¿no? Creo que es algo muy importante y muy necesario que nos ha quitado como esta pandemia, ¿no? No nos deja interactuar persona a persona, cara a cara con el otro, ¿no? Tiene que ser a través de una pantalla. Pero te digo, incluso con profesores he tenido profesores que yo considero que son
muy buenas personas y incluso les podría decir, considerarlos amigos, ¿no? Aunque obviamente no es como que voy a sus casas, ¿verdad? Pero, o sea, se presta para que si nos vemos en la calle nos pongamos a platicar, incluso dentro de la escuela, así en horas libres que me encontraba con ellos, a veces nos poníamos a charlar, porque pues se prestan mucho los profesores en esa facultad y me ha gustado mucho, mucho mi experiencia. En general, te Claro, digo, sí, sí, digo, tuve también muy buenas conversaciones con la profesora Villa o con el profesor Manrique, sí. profesora, Fíjate que en general los profesores, te digo, ahí se prestan mucho para hablar. Hay excepciones, digo, no conocí a todos, supongo que ha de haber excepciones, pero con la mayoría se prestan mucho para hablar. sí, no, sí, Incluso por la delicadeza, ocasiones de algunos temas que se pueden ahorita como, que son un poco delicados, pues, para discutirse, pero creo que la academia es el mejor lugar para hacerlo, ¿no? Hay algunos profesores que son como muy reservados, como que de preferencia yo no quiero hablar sobre esto, pero si se presta en la clase y veo a los alumnos de manera, digamos, organizada, lo quieren discutir, pues va, ¿no? Entonces, en general los profesores son muy como abiertos con los estudiantes, como que se prestan, pues. claro, y fuera del sentido académico de la experiencia, ¿qué opinas? Sí, no, a mí me gustaba mucho saliendo de la escuela, pues ya a veces nos íbamos por unas chelas, ¿no? Por unas cervezas. Y pues eso de alguna manera, digamos que no nada más era para ir a embriagarnos, güey, porque la neta íbamos, pisteábamos, pero pues sí platicábamos o sea, a veces sí, obviamente platicamos estupideces, como creo que todos los amigos entre sí, pero también de repente sí como que sí nos poníamos a discutir como cosas de la misma escuela, ¿no? Te Sí, digo, y era muy común, claro. sí, y te digo, muchos de nuestros compas pues son hippies, güey, son como de ahí, si no es de la facultad, son algunos de derecho que también traen como la misma cura o de mercadotecnia, son como ciertos grupos de amigos que se juntan con nosotros, traen como la misma cura. Y yo recuerdo mucho que siempre se ponían como a discutir como de cosas, de temas, pues, ¿no? Como de X o Y problemas, pero se ponían a discutirlos y eso es bueno, güey, porque si los discutes, de alguna manera, en algún punto puede que llegues a alguna solución. Y pues es el futuro de México, ¿no? De alguna manera los que están ahí pisteando y debatiendo esos temas, ¿no? Que en algún momento pueden llegar a tomar el mando. Entonces, si a mi parecer, si lo discuten así en un momento de relajación para ellos, que no tienen forzosamente que estarlo haciendo si lo hacen porque quieren hacerlo, ¿sí? Entonces, a mí me gustaba mucho como ese trip, como saliendo de la escuela, como estás todo saturado de lo que te están Información. arrojando los profesores y sí, y es como que no, vamos por unas cervezas y vamos a relajarnos. Sí, no, se Sí. extraña bastante la caguamería y un saludo a... Un saludo a todos. Al Ches, que lo cerraron, güey. Yo recuerdo que cuando yo entré, güey, ahí el Ches era el de cajón. al norte. Buenísimo, los 2 por 1, güey. Chale. No, se extraña definitivamente esa experiencia. Y sí, no, me refiero a eso definitivamente. Como dices, si no se genera el diálogo dentro de ahí, se genera afuera y se generan esos espacios en los que uno puede relajarse y puede sacar el estrés y puede simplemente, ah, si no hablar de cosas académicas, sí al menos explayar las cosas que le conciernen día a día sobre su vida, porque Sí, es que no todo es de escuela. sí, no, claro. O sea, te digo, también hablábamos estupideces. O sea, y ni siquiera estoy hablando de que era una charla con, digamos, términos académicos, ¿sabes? Era una charla entre camaradas, o sea, nuestra forma de entenderlo y Sí. con nuestras palabras más simples, pero igual estábamos discutiéndolo, ¿sabes? Entonces, eso es importante. Eso me gustaba. Y bueno, pasando un tema, o bueno, o a más temas, porque vamos a pasar por muchos temas probablemente. ¿Qué opinas de la falta de educación, tal vez no implícita dentro de nuestra experiencia, pero sí tal vez de lo que nos rodea? Pues, mira, en cuanto a educación académica, pues sí, obviamente hace falta, y no solo por parte de los maestros, también de los estudiantes. Y lo digo desde mi experiencia, ¿no? La neta, sí hubo veces que no hacía una tarea o, no sé, no me iba leído para una clase, güey. O sea, es como, y yo igual me metía a las clases porque decía, pues igual me gusta como la retroalimentación que se da en ellas, ¿no? Claro, claro. Pero, o sea, pues si lo ves desde la objetividad, pues sí es muy,
irresponsable de mi parte llegar hacia una clase, ¿no? Es una falta de respeto, digamos, al profesor que en su obligación debe ir leído también, que es lo que todos suponemos, ¿no? Y que es por lo cual nos regañan algunos que se agüitan. Así nos dicen como que es que, o sea, uno en buena onda viene y prepara la clase y ustedes no le echan ganas, entonces como se desmotivan, ¿no? Ujú. Pero igual hay unos profesores que sí no se preparan, pero porque a ellos les da hueva. La neta, en la universidad, al menos en mi carrera, yo creo que con ningún profesor tuve ese problema. Eso Ujú. lo tuve como en la prepa, en la secundaria, que no, los profesores no, se veía que la neta pues, estaban ahí por la paga, güey, pues, es una chamba, En serio. porque Bueno, sí, yo también sí, tuve bastantes maestros así en la prepa, que estoy seguro, pero super barcos en un mal sentido, ¿no? De que es como que, sí, hacen cualquier cosa para tener la evidencia de que están trabajando y ya los morros ya salganse a jugar fútbol o no sé. sí. Ah, Entonces, sí, sí, yo también me acuerdo, digo, mucho, mucho en la prepa, pero en la secundaria creo que tuve un poquillo más de, de atención por parte de los profesores, pero en la prepa definitivamente sí había unos cuantos. No voy a decir que todos, porque yo creo el no, 80, no, no. 80 eran de una calidad decente, pero el Sí, material que impartían, pero sí hubo ciertos casos que se van al caño, ¿no? era uno que otro, digo, eran contados. La neta, te digo, yo en general tuve muy buenos maestros, creo, dentro de lo que se puede acceder en la educación mexicana, ¿no? Pero, Sí, o sea, la neta, o sea, sí, yo tenía muy buenos profes. Es que a veces me sorprendía y el problema, güey, es que como a los profes a veces no les pagan bien, la neta, o sea, aparte que los morros no le echan ganas, yo digo que se agüitan y se van, se desmotivan, güey, porque yo recuerdo así profesores que en la prepa que me dieron un semestre o dos y de repente ya no iban. Y profesores buenísimos, güey. Y no, y ese profe, no, pues quién sabe, creo que le dieron un trabajo no sé dónde. O sea, trabajo. ¿sabes? Sí, uno mejor pagado, no digamos un trabajo mejor, no, uno mejor pagado. Y es que estamos Entonces, de acuerdo en que ser profesor no siempre es la mejor opción laboral, ¿no? Sí, sí, remunerada, no, remuneradamente hablando, no. Porque la verdad, no, o sea, les pagan una baba a los profes para todo lo que estudian, la neta. O sea, tú puedes ver incluso, pregúntale a los profesores de la universidad que tienen cubículo, güey. Perdón, pregúntale a los profesores esos. O sea, para el cargo que tienen, la responsabilidad que tienen y lo que han estudiado, les pagan muy poco. claro, claro. Pero Pero eso es lo que hay, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Entonces, ¿Y sí, cuál es tu plan para el ámbito laboral una vez que egreses? a mí me gustaría mucho meterme a trabajar en una editorial. Me gusta mucho como el editar, pero en el periódico. Siempre tuve ese trip. No sé por qué, güey, ni siquiera me gusta como la investigación, digo, no sé, como ser reportero. Periodismo. No es como lo que no, yo me quiero enfocar más, nada más. Sí me gustaba como ese trip, porque yo siempre supe, ¿no? Que o sea, ese es el reportero que, digamos, junta la noticia y pues los editores son los que la escriben, la narran, ¿no? Con la idea más o menos del reportero, ¿no? Es como que, pues mira, la noticia quiero que vayamos por aquí, pero al final del día, pues es el editor el que se encarga como de estructurarla, ¿no? ¿Cómo la va a narrar? Entonces se me hacía el trip y dije, pues esta concha, ¿no? Está como, siempre me gustó como ese trip de la gramática, todo lo que tiene que ver, incluso eran de mis materias favoritas, ¿no? En primaria, secundaria, la prepa también. Entonces sí, yo creo que en un periódico o en alguna editorial me gustaría, para empezar, porque sí me gustaría como desarrollar mis habilidades de sintaxis y de morfología, todo ese rollo, ¿no? Ujú. Nice, Sí, nice. ya, Sí, yo también, yo creo ya que después de hacer- creo que una editorial también sería una de mis opciones si es que algún día recurro a mi título universitario para buscar una, sí. una vacante. Pero quién sabe, porque, o sea, hablando de lo que te digo, que mal pagados a los recién egresados, por ejemplo, el Sí, no, profe sí. Julio, por ejemplo, que lo invitaste a tu programa pasado, eso fue editor, porque nos lo decía en la clase. Es todavía, ok, es editor. Y pues dice la neta que le pagan una zarra, o sea, es como que, pero pues al tipo le gusta, ¿no? O sea, al profe le gusta, entonces Sí, no, sí, se sí, compensa, ¿no? un saludo a Julio si es que ve este episodio Sí, un también. saludo, profe, por cierto, que a los dos nos dio clases. Sí, a los dos nos dio clases y yo creo que mucha gente malinterpretaba su intención de sus clases, ¿sabes? Porque era creo que problemas gramaticales del español y él realmente se adentraba en los temas que
tu plan de estudios o que el plan de estudios requería para cierta, la perspectiva o el contexto en el cual tenemos que entrar cuando estamos frescos, ¿no? Y estamos verdes en la carrera. Pero mucha gente como que no lo entendía, muchos compañeros de qué trataba realmente la clase y solo lo criticaban o solo lo demeritaban en muchos aspectos. Creo que me dio Fíjate, clase también de docencia y muy buena experiencia. Fue la primera vez que yo pude impartir clase en un salón de clases y acercarme a esa experiencia como de primera mano. sí, sí, fíjate Increíble. que de los profesores, y no, la neta no es proclamarlo, güey. La neta, uno de los profesores que creo que me voy a acordar más es del profe Julio y te voy a decir por qué, güey. La Ujú. neta, en lo personal, yo sí llegué a tener mis discrepancias con el profe en cuanto a, Claro, claro, decía claro. en la clase, ¿no? Sí, ¿no? Como es válido, ¿no? Es válido. En general, me gustaban mucho sus clases. Lo que sí rescato del profe, güey, es que la neta es muy, trata de empatizar mucho con el estudiante, trata de ponerse mucho en sus zapatos, la neta, lo más posible, al menos a lo que a mí me tocó. O sea, Claro. el vato, la neta, se paro, güey, no es como esos, no esos profes que son como muy rígidos con, no, es que, no, porque ya te había dicho, o sea, y ya está desde que te lo muestro en el PUA y no, el profe se presta, digamos, como es flexible en cuanto a las necesidades del estudiante, de que el profe sabe que es que no, no sé, no pude exponer ese día porque, no sé, güey, explotó mi computadora y no sé, ¿sabes? Algún accidente. Sí, sí, Llegabas a algún acuerdo con el profe, sí te entiendo. llegabas a algún acuerdo con el profe y me tocó con otros profesores que, sin decir nombres, pero que me decían, era algo como, no, pues es que se te pasó la fecha de examen. Profe, es que no puede venir por, no recuerdo la neta, güey, pero, o sea, no fue, si faltas un examen, me imagino que no es porque quieres, güey, es porque Claro. algo pasó, ¿no? A un examen, no a una clase, no, a un examen. Y si el profe era como, no, no, pues es que ese, pues con todo respeto, pero no es mi problema, ¿no? Y totalmente válido también. Pero creo que sí, en general, a los profes, a algunos sí les falta como es un poquito de empatía en cuanto a esos temas. Te digo, también se puede prestar mucho a que los morros pues lo agarremos como de pretexto, ¿no? Como que es que el profe tiene un buen pedo, pues hay que, ¿no? Si le digo tal choro, no hay pedo, o sea, me la va a hacer válida. Igual, los profesores pues no deben de ser tontos, ¿no? O sea, yo digo que se dan cuenta como quién sí está diciendo la verdad y quién nada más es un pretexto para no hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente. Pero sí, estaban chidas sus clases, güey. A mí no me dio problemas gramaticales, me dio, ajá, ese algo como de docencia, que es como, ajá, para dar clases, y me dio como de taller de poesía, una cosa así. Ok, ok. Estaban cotorras, sus clases se prestaban mucho para debatirlas. Sí, definitivamente, como mencionabas hace rato, la experiencia en literatura es muy distinta en el sentido de que se hace mucho el trabajo en equipo, mucho trabajo de creativo, mucho trabajo que requiere, pues sí, atención a la composición y a la narrativa de pues, ejercicios literarios, ¿no? También, Sí, curioso. sí, sí, sí. No, y de hecho, me gusta mucho, güey, porque, por ejemplo, las clases de la profesora Valeria, que la profesora es lingüista, es doctora en lenguas. Sí, Eh, el caso es que la profesora se prestaba mucho también, por ejemplo, nos hablaba sobre, no sé, digamos, el desarrollo de cierta manera de hablar en tal región, y eso se prestaba mucho también como para dialogar sobre otros temas, güey, sobre como interpretaciones, como los conflictos que existen entre las personas. O sea, si nos vamos como a algo tan básico, así como puede ser una palabra bien X entre un diálogo de dos personas que digamos que se malinterpreta. O sea, ujú, si por ejemplo yo estoy hablando ahorita contigo, güey, y digo algo, una palabra que digamos tú tienes otra noción de esa palabra, que puede ser un insulto, ¿no? Y en mi caso es no sé, es una manera coloquial como el güey. O sea, imagínate, o el perro, güey. El perro es un ejemplo bien curada porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, tú a alguien le dices, ¿qué onda, perro? Dice, no, se encabronan, güey. O sea, es como, ¿qué traes, pendejo, no? ¿Por qué me dices así? Están queriendo hasta golpear. Pero aquí es como bien X, es como, ya sí. está entendido que el perro es una manera coloquial Es de tu dirigirse a compa, alguien, es ¿no? tu, sí, Ajá, sí, sí, es tu amigo, es tu camarada. Pero, o sea, cosas de se hombres. presta mucho como para debatir eso, como imagínense, dentro del mismo lenguaje hay veces que existen esas como malinterpretaciones tan grandes.
Ahora imagínense entre distintos lenguajes, ¿no? Pues por eso todos se pelean con todos y cosas así a veces, ¿no? Como que, o sea, la guerra mundial puede ser algo similar, ¿no? Sí, O de sea, hecho, como no solo como hablando de lenguaje, sino como la manera en que concibes el mundo, pues, yéndonos a lo macro, ¿no? claro, claro, históricamente está comprobado que muchas guerras se dieron por malinterpretaciones dentro de dos culturas o que simplemente querían dominar el territorio y todos hablar el mismo lenguaje y expandir eso. Sí, sí. Realmente hay muchos casos así, no sé, históricamente sobre Pues todo. todo, pues toda la, realmente, y todavía se sigue haciendo, pero digamos que no mediante la guerra, ¿no? O sea, la guerra bélica, ¿no? Así como, pero todavía sigue pasando, pero sí, históricamente, pues desde siempre, ¿no? Pues todas las culturas siempre han querido imponerse sobre las otras, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Siempre ha habido, pues, una potencia, generalmente, pues, ¿cuál han sido como, a lo largo de la historia, las potencias, como, no sé, este, era Constantinopla, creo Egipto y así, ¿no? Como Grecia, Roma, ¿no? Entonces, Sí, siempre ha habido como una que se pasa de lanza sobre las demás, ¿no? Y al final de cuentas no es que, eso nos poníamos a discutir una vez un profe y yo, que al final de cuentas no es como que una sea la mala y la otra, porque si al final de cuentas, por ejemplo, eh, esas mismas oportunidades o facilidades que tuvo esa potencia para sobresalir, si las hubiera tenido la otra que fue sometida, probablemente hubiera hecho lo mismo, güey, con la que lo probablemente sometió. es lo mismo, claro. Probablemente, es muy probable, ¿no? Entonces, está como bien trip. Todo eso se está mucho para debatirlo en la facultad, güey, me he dado cuenta de eso. Oh, Sobre todo en las hoy clases estaba de escuchando, perdón, justamente hoy estaba escuchando a un empresario hablar, ¿no? Y hablaba de esa mentalidad que tienen los mexicanos del que se fue a la villa, perdió su silla. Y de cómo si tienes la oportunidad de chingarte al otro, lo vas a hacer. oh, sí, güey. Y está horrible, o sea, sí está muy mediocre cómo se construyen cosas o sociedades de esa manera cuando realmente podríamos estar integrándonos en un mismo objetivo que es mejorar la vida para todos, digamos. Sí. No, es que te digo, o sea, desgraciadamente pues vivimos en un sistema donde te enseñan a ser muy competitivo, ¿no? Ujú, ujú. O sea, no, creo que ahorita ya como el ser empático con el otro y querer colaborar ya es más una cuestión individual, porque no te lo enseñan realmente o sea, sí te lo enseñan en la escuela, digámoslo, para la vida laboral, pero más como por algo de, es que lo necesitas de a fuerzas, no como ayúdalo para que también llegue a donde tú estás, ¿no? No sé, para cumplir como los mismos objetivos, ¿no? Pero sí, de hecho, pues está el clásico ejemplo de la cubeta de cangrejos, ¿no? Han hecho chistes y un montón de cosas, memes, ¿no? De esa eh, como metáfora, de que, ajá, ya ves que pues si tú pones una cubeta llena de cangrejos, va a llegar el punto en el que si uno intenta salir, otra va desde abajo va a intentar tumbarla, ¿no? Entonces, Ok, es ok. como, es como una, sí, eso es una metáfora, ¿no? Como la actitud de los mexas. Pero no podemos, no sé, el semestre antepasado tuve una materia de historia, precisamente era la materia que se llama México Colonial, y Ujú. nos enseñaban como todo el proceso de integración de todas las, digamos, etnias, no se les llamaba etnias, eran como pues, grupos sociales, indígenas, criollos, mestizos, mulatos, ¿sí? Entonces, ahí nos enseñó la maestra cómo en este periodo de la colonia, las personas hacían valer mucho de sus rasgos físicos, le sacaban mucho provecho a sus rasgos físicos, porque no tenían, haz de cuenta que cada grupo tenía sus desventajas y sus desventajas, como sus deberes y sus derechos, ¿no? Ujú. Entonces, antes no había manera de tener un registro, imagínate para tener un registro controlado, si ahorita es muy difícil con computadoras, o sea, antes para tener un registro era como, o sea, una persona que nacía bien podía decir como me llamo fulano de tal y si no tenías un acta de nacimiento no había problema porque pues, te podías excusar diciendo que la habías perdido, no sé, en X lugar, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, las personas sacaban mucho como ventaja de sus rasgos físicos. Entonces, pues sí, güey, también era como un mundo muy competitivo, ¿no? O sea, siempre se buscaba como tener lo que el otro tiene, pero de una manera muy agresiva incluso, o sea, había veces que la raza se mataba entre sí, ¿no? Y eran como ahí Están los, como digo, están cuestiones, los casos de, eso se da mucho en Colombia.
Mm, O bueno, se daba no, en no las sé. favelas de Colombia, no sé si son Ah, ok. favelas o si son las, ¿cómo se llaman? Como los barrios bajos, el gueto, ¿no? Sí, 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 porque digo, am, en la novela de la Virgen de los Sicarios lo hacen más explícito y explican más el trasfondo de todo esto, pero sí, sí, es algo violento, algo de que, si, ¿por qué tú vas a tener esos tenis si yo también los merezco? Entonces mejor te Sí, mato y me los das a mí y yo me los quedo porque, pues, ¿por qué tú vas a tener algo que yo también podría tener si nomás lo tomo? sí, 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 sí. No, sí está cabrón, güey, está cabrón. Incluso, vámonos a una escala menor, güey, también aquí en México pasa mucho. De hecho, salió una película en Netflix que se llama Chicuariotes. Ujú. Creo que sí se llama así. No sé si la viste. No. Es de dos morros, güey, que viven como en un pueblito ahí en la ciudad, al sur de México. Es como parece como una ciudad del Estado de México, güey. Se asemeja mucho. Es que son dos morros, güey, que está incurada como el trip de que estos güeyes se suben a un camión y se suben a dar un show, ¿no? Así empieza la película, se suben a dar un show como de comedia, se visten de payasos, ¿no? Entonces los morros se suben, hacen los chistes, güey, y pasan como pidiendo una moneda, ¿no? Y pues nadie les da nada, güey. No porque no quieran, güey. O a lo mejor y sí, pero pues toda la gente está igual de jodida, ¿no? Estos vatos se sientan como bien aguitados, como de, no mames, güey, o sea, ¿cómo se puede sobresalir en este pinche país, no? O sea, ¿cómo nos dicen que hagamos las cosas bien si de todos modos lo intentamos hacer bien y no nos dan nada, ¿no? Y no los morros se levantan y los asaltan, güey. Es como, no querían soltar el dinero, güey, pues ahora va por la mala, ¿no? Y asaltan a todos y les quitan los celulares y acá, güey. Entonces está como bien tripeado, como de que a veces no quiero justificar a los asaltantes, pero pues uno no puede saber a veces qué situación los obliga a Ujú. hacerlo, ¿no? No digo que todos lo hagan por necesidad, hay unos que a lo mejor y sí son valemadristas, güey, nada más como, pues está más pelada ir a robarle a alguien, ¿no? Pero sí, está como bien tripeada esa Pero yo película. creo que incluso, bueno, ese era nuestro siguiente tema a tratar, ¿no? Nuestro siguiente punto. La, yo creo que la falta de oportunidades no justifica la delincuencia o la falta de oportunidades porque, no sé, tengo amigos y conocidos de la colonia incluso que ellos ponen su puesto de lotes, les va bien. Hay otro, justo platicábamos un amigo y yo que el puesto de lotes más vendido de aquí de mi colonia empezó hace más de 5 o casi 10 años y inició siendo simplemente una carretilla y empezó simplemente un chico de, digamos, 15, 17 años que lo empezó a trabajar y ahorita tiene filas, o sea, de que le dan vuelta a la plaza porque la gente quiere comprar elotes y le va muy bien. Ser consistente en ello parece ser la clave de lo que estábamos hablando el otro día. Y no sé, ¿qué opinas tú de eso, de la falta de oportunidades como una realidad en la vida que estamos viviendo nosotros? Es que Para, mira, para ujú, sobresalir, pues, porque era lo que los chicuarotes querían hacer, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, lo que yo pienso es que sí, como dices, creo que no es una justificación el decir que no hay oportunidad, pero lo que sí hay que aceptar, güey, es que la neta no todos tienen las mismas oportunidades, güey, y no No, todos tienen sí, las mismas ganas. exacto, por eso justificaba mi comentario de no es fácil ir hasta allá, no es fácil regresar y no es fácil invertir en todo eso cuando tu educación requiere el 24/7 de tu tiempo, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, y deja tú eso, o sea, por ejemplo, me ha tocado conocer a neta personas así como que son bien movidas, güey. Son bien movidas, es como que están así dos, tres cosas, así como chambitas, por así decirlo, y los güeyes de ahí subsisten. Pero, o sea, yo me puedo pensar como, imagínate este güey que su jefe fuera, no sé, millonario, güey, y le hiciera como el paro de, ¿sabes qué? Te voy a prestar para que inviertas en un negocio, güey. Ujú. ¡Pum! Ese güey sería probablemente un gran inversionista, güey, y sabría manejar muy bien sus negocios porque es una persona muy movida. El Claro. problema es que le hace falta eso que tú dices, como, ajá, si es tan movida, ¿por qué no empieza ahorrando, se hace un negocito chiquito y así va subiendo? Pues que todos tenemos que empezar desde abajo de alguna manera y no por, otra vez, no por romantizar ese estigma o mentalidad mexicano, pero digo, es una muy buena era para emprender. A veces lo difícil es empezar como tomar la decisión y estructurarlo y realmente, como tú dices, ahorrar,
empezar desde algo poquito, porque, no sé, me imagino que tú has visto otros casos dentro de tu proximidad en los cuales la limitante de oportunidades no influyó en este caso, ¿no? O en este tipo de casos. Pues sí, güey, o sea, yo sí, por ejemplo, tengo camaradas, güey, que son bien truchas, güey, pero por ejemplo en la primaria a veces, güey, no iban porque neta no tenían manera de llegar a la escuela, güey. O sea, vivían en zonas bien raras de Tijuana, güey, acá, güey, ¿no? Y de que sus papás pues, trabajaban todo el día. O sea, él era de que, neta, yo tenía camaradas en segundo de primaria, güey, que a esa edad, güey, esos güeyes ya se venían solos en camión y de bien lejos, güey. Sí, de bien lejos, de que me decían, les decía, ¿dónde vives? No, pues ni me acuerdo, güey, ¿cómo se llama el pinche lugar, güey? Así, güey. Y a la madre, ¿y cómo le haces? No, pues me hacen el paro así, haz de cuenta que los morrillos esos, güey, se venían así de ride, se venían de ride con raza que ya conocen como de vecinos que tienen carritos, pues que estaban cerca, que los pueden dejar como una parada, ¿no? Pero pues o sea, si a los morros se les pasaba de que el güey salía primero que ellos, pues se chingaban, güey, porque ya no alcanzaban el ride, güey. O si el vato no iba a jalar ese día, pues ya valió madre también, ¿no? Pero eran morros que le echaban un montón de ganas a la escuela, güey, neta, o sea, hasta parece, está bien curada ese trip, güey, como que los morros que menos tienen oportunidad de ir, como que son los que más son así, como, no, pero es que sí quiero ir, ¿no? Y los güeyes que, porque a mí también me pasó, güey, yo sí tuve mi etapa en la primaria de que, no, es que no quiero a privada, no quiero a la escuela, no quiero a la escuela, y ¿sabes cómo? Así de que te enhuevonas, es como, no mames, güey, o sea, está chido la escuela, está curada, conoces un montón de gente, güey, te diviertes, güey, aprendes cosas que obviamente te van a servir en un futuro. Yo creo que sí, neta, 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 güey, desde morrillos, güey, que es como el momento más importante para comenzar a aprender, güey, tuviéramos como esa, como ese objetivo bien puesto, güey, de prestar atención, güey. Mames, güey, si tuviéramos un montón de cosas, o sea, si le echáramos bien ganas a la escuela, güey, ¿cuántas veces no te quedaste papaloteando en la primaria de que, qué güey, el profe, güey, o todavía, güey, en la uni, güey? Sí, Entonces ¿no? no O sea, papaloteando así como de, este güey, ya, mucho choro. Pero si realmente, güey, pusiéramos bien atención, o sea, que nos pusiéramos la meta, como sabes que el tiempo que esté activo, me voy a enfocar en esa madre, güey. No andar ahí valiendo madre. sí, no, y es definitivamente cómo podemos hilar esto al siguiente tema, que es distracciones. La realidad es que existe un Ah, millón de distracciones. Como sí, güey. nosotros como estudiantes, y no lo digo, obviamente lo voy a decir desde un privilegio de que, uy, si puedo llegar a mi casa y jugar videojuegos y todavía, digo, igual tengo mi trabajo, es difícil a veces más diseccionar mi tiempo en trabajo. Lo era cuando estudiaba y tenía que escribir una tesis, por ejemplo, y no tenía ni la más mínima, no sé, capacidad de procesar tanta información y aparte de procesar videojuegos o procesar las tareas o procesar una lectura que disfrute o procesar, no sé, el estar con mi familia, con mis amigos. Hay mil y un distracciones a la hora en lo que refiere a lo académico, porque creo que el 90% de la duración en la que escribí mi tesis, el 20-30% fue hacer la tesis y el otro porcentaje restante fue hablar de hacer la tesis. Sí, sí, hay un chico de distractores, güey, y no precisamente tienen que ser como tú dices, videojuegos o el teléfono o cosas así, ¿no? A mí me tocó ir así, neta, güey, a veces que me iba bien cagado hacia la escuela, güey, porque, por ejemplo, a veces pasaba de que, no sé, yo siempre fui bien rudo para jugar con mis compañeros, güey. Entonces, yo tenía la mala suerte, güey, neta, güey, de que siempre, o no siempre, güey, pero sí varias veces me tocó de que lastimaba un morrillo, güey. Así de que, no sé, güey, sin quererle lo descalabré de aquí, ¿no? Un pedradón, no sé, una mamada, güey. Ponle, o sea, pero eran cosas, o sea, lo que yo voy es que sí estaba mal hecho, güey. Pero, o sea, eran cosas, güey, que la neta, güey, a mí me tocó llegar así, güey, y yo nunca chismeé, güey, o sea, yo nunca dije como, es que me pegó, pues, ¿qué te pasó? No, pues estábamos jugando, me caí. O sí me pegaron, pero pues estábamos jugando, o sea, nunca iba como que me pegaron, ¿sabes? Y había morrillos que sí, güey. El punto es que así, o sea, 2 3 veces me tocó ir a la escuela como bien así, como, ¿no? Porque ya sabía, güey, que si llegaba el morro con tu jefe iba a valer madre que le iban a hablar a mi jefa y me iban a cagar en la casa. O a veces me tocaba, neta, güey, a veces irme como con la preocupación de que
no sé, había hecho una travesura en la casa, güey, y ya sabía que en cuanto llegara mi jefe, güey, iba a ser la de que me iban a regañar y, ¿sabes? Son un Sí, montón te de cosas, entiendo, güey, son un sí. montón de cosas. Incluso dentro de la misma escuela, a mí me tocaba, por ejemplo, yo siempre para los dictados fui malísimo, güey, en el sentido de que me distraía un chorro, güey, porque me engranaba pensando en lo que estaba diciendo el profe, güey, o sea, como que me engranaba así como pensando en lo que estaba leyendo, lo que estaban diciendo, güey, de lo que estaban dictando, güey, Claro, claro. o de X cosa, güey, me acuerdo entonces estaba bien tripeado porque incluso mi compañera de atrás llegó el punto en el que me dijo como, ya estuvo, no, ya túmbate el rollo, no, ya no me molestes, porque siempre le decía que me pasara lo que, porque te digo, o sea, Estaban diciendo, estaba escribiendo y de repente me iba así, y ya cuando otra vez agarré el rollo, ya cuando regresaba a la realidad, era como, a la madre, ¿dónde va? No, y ya nomás estaba escuchando que el profe seguía hablando y ya no veía todo lo que mi compañera al lado tenía así un chorrote y yo no dije, no mames, ¿a poco todo eso escribieron? wow, Entonces, pero no son era muchas como cosas las que crisis de atención. te no, 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 nada más me pasaba en eso, no sé, güey, no sé por qué era algo muy raro, porque yo nunca tuve problemas como de para concentrarme, nada más era Sí, como en no, ese pues momento específico de estar haciendo el dictado. Lo que pasa es que en general en la primaria los dictados los hacían estabas muy lentos, pensando en güey. todo Yo siempre trataba, sí, yo siempre, la neta, de mi salón fui de los que estudian un poco más rápido, güey. Entonces, yo es lo que creo. Yo terminaba rápido y como yo podía terminar rápido lo que nos había dicho, entonces yo me quedaba valiendo más y como que, lo que el profesor ahorita vuelve a decir, porque repetían como la misma oración 2 veces, güey, para los que no alcanzaban a copiarlo. Y por ahí no faltaba uno que, profe, después de esto, ¿qué iba? Pues tardaban un ratillo como en seguir dictando. En esos lapsos era donde yo ¿sabes? Me quedaba pensando algo y ya cuando otra vez agarré el rollo es como que el profe ya había dictado un buen tramo, ¿no? Pero estaba bien raro, estaba bien raro. Eh, me tocaba también, por ejemplo, que me regañaban, güey, porque, por ejemplo, yo a veces terminaba mis ejercicios de matemáticas también, por ejemplo, y ya me paraba a platicar, güey. Pero yo lo terminaba primero, güey, ya después me paraba acá, güey, a platicar con morros que tal vez ya habían terminado, pero en general mis profesores siempre me regañaban porque tengo la voz muy fuerte, güey. Entonces me cagaban el palo, güey, porque estaba gritando y distraía a los demás y ¿no? Pero sí, o sea, y volviendo a tu pregunta como de los instructores ahorita, imagínate, güey, un morro que está tomando clases en línea, si yo, güey, tengo Facebook, YouTube, tienes acceso a internet básicamente, o sea, ¿qué te cuesta salirte de la ventana y estar escuchando al profe como si fuera podcast, ¿no? Y Ujú. haciendo otras cosas. Entonces, por eso te digo, de si la neta, ahorita los morros, güey, no queremos enfocarnos o prestar atención, pues, la neta, está muy fácil distraerte, güey. Si antes, estando ahí en el salón, güey, te distraías, el profe te está viendo, ¿no? No, sí, Pero sí, bueno, definitivamente es otra onda y no me ha tocado porque pues no he tenido clases en línea. Esto es lo más cercano que he tenido a conversaciones en línea. está horrible, güey, está horrible, güey. Está horrible, créeme que te duerme, güey. O sea, al menos yo me duermo, no sé, me da como... Y luego el hecho de nada más estar, es que no sé, güey. El estar ahí en la clase, te digo, el poder tener esos tal vez 10 5 minutos de break antes de la otra clase, el poder ir a un café, el platicar con tus amigos, todo eso, güey, te descarga de todo lo saturado que tienes de estar dentro de la clase. Es como tu catarsis, ¿no? Sacas todo, güey, en esos 10 minutos, 5 minutos te dan de break, sacas todo, güey, así como que, digamos que te cortas el mood así estudiante, ¿no? Sí. Así, machín, güey, machín. Y ya entras un poco más relajado, o sea, de eso que vas al baño, todo eso, te relajas un poco y entras a la clase otra vez como de, bueno, por lo menos ya salí, ¿no? Pero imagínate, de una clase brincar a la otra, aquí en el mismo lugar, ¿no? Así como en tu casa, y es como que, ya me aburrí, no, pues voy a poner YouTube, voy a abrir Facebook, ¿no? Que sí, antes era lo que te distraía, ¿no? Salías de la clase y te ibas por un champurrado ahí a la cafetería o te ibas a, no sé, Champurrado. ibas por un Sí, cigarrito ahí a sí, las escaleras, no sé, o te ibas con tus sí, compas al sí. pasto, pero eso te El sacaba hecho del mood y ya realmente te impulsaba, ¿no? A volver ahí sí, a las güey, clases de la profe Valeria. sí, Un saludo a la profe Valeria. Si machín, algún machín, día, machín, pues, güey. El hecho nada más de salir a tomar aire, es como, sí, un saludo, por cierto, que es de las profesoras que también me marcaron. Muy buena maestra, cierto. te iba a preguntar, ¿y cómo ha sido para ti balancear el aspecto del trabajo y la escuela? Porque pues también es una realidad que ambos tuvimos que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sí, pues mira, en mi experiencia yo he sido privilegiado en el sentido de que cuando entré a la universidad, ok, yo he trabajado desde morrito, pero porque a mí me ha gustado trabajar, ¿no? No es como que mis jefes no me podían dar lo que necesitaba, ¿no? A mí me siempre, o sea,
sí no me podían a veces dar como para juguetes a lo mejor, pero pues es que por eso ya es como que, pues yo me meto de paquetero, ¿no? Ya tengo mi feriecito, unos 500 pesos a la semana, tener, güey, pues, de morro, güey, es como, y más antes que valía más el dinero. ¿Iniciaste de Entonces, paquetero? sí, trabajé así de morrillo, trabajé de paquetero, así en las, como de cerillet, no sé cómo los conoces, Sí, 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 sí. de cerillo, ¿no? Güeyes que empacan, pues. Y así en las tres cosillas, no, no siempre, pero a ratillos como que me pegaba esa fiebre, ¿no? Ujú. Y aquí en la escuela, en la universidad, me tocó la ventaja, güey, de que, ok, yo entré en primer semestre, güey, estuve trabajando en una comida china, güey. Pero la neta duré un poquito ahí, güey, porque no era mucho lo que trabajaba, pero la neta me pagaban una baba, güey. Nada más que estaba cerca de la escuela y por eso me servía. Se me hacía como práctico, pues. Ok, Ah, pues de ok. luego saliendo me voy ahí. Había veces que neta a la semana me llevaba 300 varos, güey. Y esto estoy hablando de ir de lunes a, eran como 5 días, güey, porque un día entre semana no, 2 días entre semana no iba, no me acuerdo por qué, y ya sábado y domingo sí, entonces eran 5 días a la semana. Hay veces que neta me traía 300 pesos, güey, porque era como unos chinitos, güey, unas Ujú. chinitas. Y pues no, nomás, bien cosas, güey, de que me querían pagar una zarra, pero te digo, se me hacía práctico, comía ahí, eran como 4 horas las que trabajaba, si no había gente que era gran parte del tiempo que yo llegaba, porque era un horario donde no, muchos iban a comer, les pedía permiso para hacer tareas y me daban chance. O sea, me servía, digamos, me funcionaba un poco. Sí, funcionaba Ya a tu me, favor, definitivamente. sí, duré ahí como 6 meses o menos, yo creo, y me salí, ¿no? Y ya que me salí de ahí, estuve trabajando, ya fue donde me metí ahorita donde estoy, que es en un restaurante. En ese restaurante me dieron chance de trabajar sábado y domingo nada más. Y pues hasta el momento ahí sigo, ¿no? Me funciona mucho. Trabajo a veces con mi papá, le ayudo, él es carpintero. Ok. Pero en sí, mi trabajo es en el restaurante, pero te digo, me ha servido mucho porque como nada más un sábado y domingo, pues me ha dado la facilidad de que entre semana pues estoy en la escuela o si le estoy ayudando a él, pues no estoy como atado a estar ahí, pues sabes, como en otros trabajos. Entonces, creo que en ese aspecto me le he llevado relax. No le he perreado tan cañón, pero sí había veces que la neta, sí era como, tenía que llegar para hacer un trabajo que se entregaba a las 8 de la mañana, que la neta no había hecho por hueva, güey, o por irresponsabilidad mía. Era como yo salía a veces a las 6, ¿no? Y era como que, ching, no te puedes quedar hasta las 10, y no, madres, ¿no? Pues sí, ni pex, ¿no? Ya, pues de aquí a que llegaba a mi casa, de aquí a que me acomodaba, de aquí a que, no, pues esa vez no dormía, ¿no? Ya me iba así todo acá a la escuela. Pero pues no hay bronca, digo, hay morros que lo hacen diario, o sea, hay Claro. unos que eso es como su pan de cada día, no irse así todos desde la dote. Tenía un camarada, cuando estaba en filosofía, un amigo de ese güey trabajaba todo el día, en una fábrica y además ese güey tenía su estudio de fotografía. Entonces ese güey llegaba a las clases y neta, pero yo nomás lo veía de repente que se ponía así y se empezaba a cabecear. Y ya cuando él mismo sentía que se cabeceaba, de repente nomás lo veías que se paraba y se recargaba en la pared. Y así como que todos se sacaban de una conmoción. Una vez un profe sí le dijo como, ¿qué le pasa a Calimax? ¿Se siente bien? No, pues sí, es que me ando durmiendo, ¿no? Pero, no, o sea, no se ofenda, pues que vengo desvelado, no vengo cansado de mi trabajo. Entonces, no, está bien, no te preocupes, ¿no? Entonces, yo la he tenido muy fácil, güey, pero hay unos que sí, la neta, la perrean un poquito más. Gran parte de la importancia de saber aprovechar el juego de la economía es apegarnos a los que apegarnos a lo que nos funciona específicamente. No siempre el valor va a recaer en el dinero, sino en qué nos queda cerca, en qué nos está conveniente a la hora de movernos del punto A al punto B, qué nos puede ser un poco más fácil. Sí, claro. O sea, y a final de cuentas creo que ese es un punto muy importante, güey, para todos los estudiantes, porque muchas veces creo que desgraciadamente, te digo, por esta necesidad de ser competitivos a la que estamos obligados, ¿cuántas veces no conoces personas que dicen, es que yo no quería estudiar esto, pero pues es algo que me va a dejar dinero? Generalmente son ingenierías, güey. O Entonces, medicina. o medicina, que muchas veces las personas, digamos, que cambian la felicidad por el dinero, ¿no? En Y un la sentido de administración que de es que empresas. este trabajo me va a remunerar más, digamos que este trabajo me causa más placer, pero no me va a remunerar lo mismo que este otro, entonces me voy por este otro. Claro. Que, Igual una vez pues que es, egresas, el resultado puede ser que te guste, ¿no? Puede ser que te guste dedicarte sí, a ello y sí, te entregues a ello, pero sí te entiendo, definitivamente es una realidad que muchas personas no pueden dedicarse a estudiar artes porque su realidad es que tienen que priorizar el claro, asegurar una estabilidad financiera a largo plazo
que Sí, expresar sus emociones o sus pasiones, ¿no? sí, güey, sí, güey. Y eso está bien tripeado porque, ah, por ejemplo, la filosofía, pues es eso, o sea, dime, o sea, como, digo, o sea, como en un ambiente laboral práctico, como, pues, ¿para qué te puede servir un filósofo, no? Digo, o sea, no en un sentido de construcción de ideas, como, sino nada más bien como en un sentido, práctico, ¿no? Como, un filósofo no va a ser, digamos, un auto, ¿me explico? Claro. No va a construir un edificio. Eso ya la filosofía se encarga más como de tratar asuntos de la humanidad y todo ese rollo, ¿no? Claro, sí, ¿no? Pero, ujú, pero o sea, sí, o sea, un güey que estudia filosofía, güey, es muy probable que ese güey, pues no tiene tantos problemas, digamos, económicos, ¿no? En, hay muchos que sí vienen a estudiar filosofía y la neta sí se ve como que pues viven al día, ¿no? Pero ahí en este caso yo lo que supongo es que pues están haciendo eso que quieren, ¿no? O sea, ellos sí están decidiendo elegir su felicidad en lugar de tener dinero, ¿no? Te digo, en algún momento, güey, si tú haces algo que te gusta, güey, es muy probable que te vaya a ser remunerado, güey, porque por lo mismo de que te gusta, vas a estar constantemente en el ámbito. Entonces, ¿sí me explico? O sea, si a ti te gusta, digamos, ser productor de música, güey, aunque ahorita seas un novato, güey, si a ti te gusta, lo vas a hacer por hobby y en algún momento vas a ser tan bueno que te van a buscar para trabajar, ¿no? Como la mayoría de los artistas, güey, ¿cuántos artistas y raperos no conoces eso de que, nada, es que yo lo hacía de pura cura? La mayoría, ¿no? La mayoría así como que lo hacían de morros, así de cura, se juntaban con sus compas y llegó un punto en el que mejoraron tanto que se hicieron buenos porque les gustaba. Pero, pues, No, sí te sí, entiendo, sí, ajá, definitivamente creo que relaciono mucho la idea de que inicié esta plataforma porque creo que como tu combina un podcast, punto precisamente, común exacto. entre tener una conversación significativa y los podcasts, ¿sabes? Sí. Entonces quisiera Ujú. explotar eso más que nada. No lo hago por monetizarlo. Si algún día es Sí, visto y se distribuye, qué bueno, pero realmente lo hago am, porque hazlo por amor al arte, güey, hazlo por amor al arte, güey, que es lo que vale, güey. sí, aparte de que siento que está ligado, te digo, esa conversación profunda y ese análisis de ideas profundo con los podcasts. Y fue lo que me hizo intrigarme un poco más y dije, ok, si estoy escuchando dos, tres, creo que puedo realmente conceptualizar algo nuevo o algo no nuevo, pero simplemente que me guste y que pueda disfrutar como hobby. Sí, y lo que hablábamos hace algún tiempo, o sea, todas las cosas que hagamos hay que tener en cuenta de que te pueden servir para un futuro. X cosa que hagas, güey. O sea, todo obviamente es una experiencia y te sirve de práctica para hacer algo posteriormente. O sea, tú ahorita, por ejemplo, digas, aunque tu podcast, que esperemos que sí, no llegue a ser, digamos, un top en Spotify, por ejemplo, pero tú ya tienes la experiencia de estar hablando a través de un micrófono, interactuar con alguien más, Ujú, poder, digamos, llevar un diálogo estructurado, ¿no? sí, Entonces tú ya tienes esa experiencia, entonces digamos que en algún futuro tal vez qué tal si te contratan para trabajar de locución de radio o algo así, ¿no? Porque ya tienes esa facilidad de palabra, pues no es como que un güey que se va a quedar así como no va a saber qué decir, ¿no? Tú te vas a soltar ya, esa práctica de soltarte al hablar. creo que Entonces, depende del tema, porque no me considero un experto en cualquier tema y no podría hablar sueltamente de cualquier tema, pero sí, sí te entiendo. güey, Esa Jordi facilidad, Rosado, güey, conduce. todo ese diálogo. Jordi Rosado, güey, tiene un programa de radio, güey. ¿Cuánto puede saber ese güey que no sepamos nosotros, güey? Ah, O sí sea, te cualquier entiendo. persona puede llevar un programa de radio, o sea, realmente no tienes que saber mucho. Claro, claro. Ah, Digo, pues, estaría muy chido, está muy chido, ¿no? Porque pues, cuánto no puedes escuchar de esa persona, ¿no? Pero realmente no tienes que ser un experto. creo que ha sido muy enriquecedor esta experiencia porque creo que pudimos conocerte un poco más, pudimos entender un poquito mejor tus ideas en al menos en este tema que tal vez fue muy burdo. En el futuro vamos a planear otros temas que podamos explotar, que podamos debatir, que podamos profundizar, porque digamos, este fue nuestro primer episodio para romper el hielo, ¿no? En este proyecto que se llama La Hora. Y pues sí, la verdad es que un gusto y un placer. No, pues el gusto es mío y gracias por invitarme. Te digo, te deseo mucho éxito en este podcast, neta.
De aquí hasta Spotify, güey. De aquí al top 5 de podcasts nacionales. Sí, güey, no, vas a ver que vamos a bajar a quien quieras, güey. No, no, yo creo que mientras exista la plataforma para que se profundicen ideas y se analicen temas a profundidad y en un formato largo, yo voy a estar contento de que se siga haciendo y voy a estar muy emocionado de qué es el futuro y cuáles son los futuros episodios o posibles invitados o posibles temas que podamos debatir. Bustillos, creo que tú lo conoces muy bien y es otra persona que estuvo ya en otro episodio y creo que sería muy interesante saber también qué ideas podríamos debatir entre los tres, tal vez. Eso estaría muy chido, pues con todo gusto ahí me mandas la invitación y ya sabes. Claro que sí, ya con una vacunita en el brazo vamos a poder estar unidos los tres, hacerle como el meme de debate serio y Ojalá, ojalá. ojalá, ojalá. Gracias, Joel. Estamos en A contacto. ti, Muchas sale, gracias. nos vemos. Voy a cortar con esta grabación, pero seguimos hablando.